no lo escribí. El asunto con las enfermedades inflamatorias intestinales siempre va a depender del tipo de patología y de la zona de afectación del intestino y del grado de afectación del intestino, ¿cierto? ¿Han leído algo de enfermedad de Crohn? ¿Sabían qué era eso, cierto? Más o menos. La enfermedad de Crohn es una de las dos que vamos a conversar. La enfermedad de Crohn, la característica principal de la enfermedad de Crohn es que puede afectar cualquier parte del sistema digestivo. Muy bueno, está listo. Eso es una cualidad importante. Desde allá usted le da para que el celular vea. No. Todas esas cabecitas están estorbando. Puede afectar cualquier parte del intestino. La enfermedad de Crohn es una enfermedad que Cualquier parte del intestino. autoinmune, toda patología autoinmune. Y como bien sabemos, pues con este tema de las enfermedades autoinmunes, pues no se sabe qué es lo que las detona, ¿cierto? No se sabe qué es lo que las detona. Entonces, característica importante es que la afectación del intestino es discontinua. Puede afectar a cualquier parte del intestino, pero de forma discontinua. ¿Cómo así? Un pedacito por aquí, un pedazo por acá, un pedazo por acá, del intestino delgado, ¿cierto? Por partes, como por parches. ¿Cómo así que afectación? Ulceraciones, parches enrojecidos, ¿cierto? Lugares del intestino que están enrojecidos, irritados, inflamados, afectados por ese problema autoinmune, ¿cierto? Entonces, la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca, esófago, hasta el recto. Cualquier parte del intestino. A medida que avanza, obviamente se va diseminando más. A medida que avanza la patología va siendo más penetrante. Penetrante me refiero a la mucosa intestinal, ¿sí o no? A la mucosa intestinal. Ustedes saben que el intestino tiene varias capas, ¿cierto? Tiene varias capas. Y esa inflamación que se va presentando pues va penetrando las diferentes capas de la musculatura intestinal. Por eso es más penetrante y fistulosa. O sea que tiene más riesgo de generar fístulas. Ya saben lo que es una fistulación. Bueno, diferencia grande entre la enfermedad de Crohn y la colitis. La colitis, como su nombre lo dice, solamente afecta el colon. Entonces, con la colitis solo se va a afectar el colon. De la colitis ulcerativa sí se conocen más cosas, como causas y eso, ¿cierto? En la enfermedad de Crohn pueden ir apareciendo esas zonas de enrojecimiento y de irritación, pueden ir apareciendo de forma diseminada. En la colitis se presenta la inflamación de forma ascendente. Primero empieza en el recto y va ascendiendo la inflamación. Primero empieza en el recto y esa inflamación, ese enrojecimiento va ascendiendo de forma pareja, parejita, ¿cierto? La colitis está muy asociada al estreñimiento. Al estreñimiento crónico es como una de las principales causas de que la inflamación sea progresiva de forma ascendente.
Cuando una persona va presentando estreñimiento, pues en dónde se empieza a acumular primero la materia fecal, en esta parte, ¿cierto? Pues no se va a empezar a acumular por aquí nada. El estreñimiento se empieza a acumular es por acá, ¿sí o no? Y si el estreñimiento cada vez es más grave, es decir, si pasan cada vez más días sin evacuar, pues esto se va a llenar más, ¿sí o no? Por lógica, y pues va a irritar de forma ascendente la mucosa del intestino. Sí, sí. Pues, pero como derivación del estreñimiento. Un factor muy importante para la colitis es el estrés. Estrés, estreñimiento, eso va a ir de la mano. Si usted se estresa, se estreñe. El estreñimiento estresa. ¿Han tenido la oportunidad de hablar con una persona que lleve 5 días sin ir a evacuar? Sí. No hay como cogerlos. No hay como cogerlos porque obviamente están estresados, súper irritables, maldicionados. Hemos dicho, no hay como cogerlos. ¿Sí o no? Por el estreñimiento, obviamente. Estás ahí con una materia fecal que está súper fermentada, está generando toxemia, que haya autointoxicación. El estrés, ¿cuál es el efecto del cortisol en el intestino? ¿Cuál es el efecto del cortisol en el intestino? Sí, también. Pues hace que secrete más somatostatina y se relaje. Estrés igual a cortisol, y sobre todo más cuando es crónico, ¿cierto? Entonces, uno de los efectos del cortisol en el colon y en el estómago y en todo el tubo digestivo completo, vejiga, es disminuir el peristaltismo y hacer vasoconstricción, ¿sí o no? Vasoconstricción. ¿Y qué pasa si hay vasoconstricción? Menos Pero oxígeno. vasoconstricción en el intestino, no en el torrente sanguíneo, Hay una no en acumulación. todo el cuerpo, no en la periferia. Hay una acumulación porque Se empeora el tránsito, ¿cierto? Se empeora el tránsito, pero sobre todo que, pues como se está desoxigenando el tejido, se está irritando más. hay menos perfusión. Si como hay menos perfusión, hay desoxigenación del tejido. Si hay vasoconstricción, hay desoxigenación. Claro, porque se pone pálido. Es como cuando un paciente está en choque. Pues en choque de un estado hemodinámico, una presión caída. El sistema circulatorio de todo el intestino se contrae. O sea, hay una vasoconstricción. Y la vasoconstricción genera desoxigenación. ¿Sí o no? Lo que pasa es que la vasoconstricción está en diferentes contextos, pero en este contexto del estrés, ¿qué es lo que se vasoconstriñe con el estrés? Todo el sistema digestivo, la vejiga, esos son los principales órganos que sufren con el estrés. Todo lo que tiene que ver con la digestión. Porque en el estrés, ¿qué es lo que prima? La vida. La vida, ¿sí o no? Entonces, si usted está por el barrio así toda trotando toda chévere y sale un perro y a morderla, ¿sí o no? Adrenalina. Usted se estresa y sale. Y corre. Corre más rápido.
Pero eso es lo que hace la adrenalina, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que la adrenalina y el cortisol, siendo hormonas del estrés, la adrenalina es mucho más rápida que el cortisol. El cortisol tiene como una actuación más crónica. Yo de primera opción sí voy a poner deportista, así no sé. ¿Cómo se puede aumentar el cortisol? Con el estrés psicosocial. El segundo pongo Así no lo estoy percibiendo. servicio de alimentación. Usted está pensando No, en algo yo- negativo, se sube el cortisol. Claro. Por eso es que el estrés psicosocial genera gastritis, colon irritable, colitis, estreñimiento, Porque en la tricera no me gusta. problemas digestivos, gastritis, en general problemas digestivos. Entonces eso le ayuda. ¿Qué pasa con la colitis? La colitis hace que se adelgace mucho la mucosa del colon. Y la mucosa del colon es más o menos así. ¿Sí? La inflamación del colon, la colitis, hace que se dilate el colon y que se adelgace mucho. Por eso marcas de fístula. No, porque la fístula es más de la. Lo que pasa es que aquí hay algo como que parece contradictorio, pero no se vayan a embolatar con eso. Hay un adelgazamiento de la mucosa del colon. Pero en la colitis, si entonces el colon se pone como más delgado y se puede dilatar. ¿Sí? Se puede dilatar. Sí, se expande. Se expande el colon y puede generarse esto, por ejemplo. Y aquí sí, eso puede pasar en la colitis, una dilatación del colon. ¿Sí? Eso se conoce como síndrome de Ogilvy. Creo que se escribe así. Pueden buscar ahí. Eso se conoce como una pseudoobstrucción. ¿Sí? ¿Saben lo que es pseudo, o no? Es falso. Eso es una obstrucción. No, es una pseudoobstrucción. ¿Por qué pseudoobstrucción? Porque si una persona tiene el colon dilatado de esa forma, ¿cómo va a barrer la materia fecal? ¿Cómo la va a mover? No la puede mover. ¿Sí o no? ¿De qué depende que se mueva el bolo fecal? De que el colon tenga un diámetro adecuado, ¿no? Para ir empujando la materia fecal. Pero si el paciente tiene un colon dilatado, ¿cómo se va a mover el colon? Está ahí espástico, está como relajado, ¿cierto? Está completamente dilatado, por lo tanto la materia fecal se va a quedar acá. ¿Sí o no? Por eso se llama, porque no tiene la capacidad de contraerse, de tener tono muscular. Se acumula. La materia fecal. Sí. Por eso se llama pseudoobstrucción, porque no es una obstrucción. El síndrome de Ogilvy puede ser causado por una colitis grave. Es decir, es una consecuencia de la colitis, puede ser una consecuencia de la colitis. Puede ser. Ogilvy. ¿Sí se escribe así? Sí. Eso sí está bien así. El síndrome de Ogilvy es este planchamiento del colon, la pseudoobstrucción, eso es una pseudoobstrucción. No siempre que hay colitis, pilas, no siempre que hay colitis hay síndrome de Ogilvy. Puede haber en una persona puede haber síndrome de Ogilvy sin que haya colitis. ¿Listo? Y en la placa de tórax y de abdomen se ve el colon todo dilatado, pero si le hacen una colonoscopia, pues puede que no esté enrojecido o que no tenga colitis, ¿cierto? Es como
más largo el intestino, pero yo nunca he escuchado, nunca había escuchado. Sí, corto sí, pero largo. Pues yo no he escuchado el largo, pero el corto. Pero habrá que revisar ahora en tiempo. Yo conozco personas que tienen el colon así. Con una vuelta de más. Y en esa, ¿cómo se llama? No hay una En esa dificultad de curvatura paso. podría haber más dificultad para transitar, ¿cierto? Pero no Lo que siempre. sí es que ese síndrome se puede extraer también a desorden Sí. como la parálisis. Sí, ya iba para allá. ¿Qué es lo que mantiene el tono muscular? La comunicación nerviosa, ¿cierto? Las motoneuronas, la comunicación nerviosa entre el cerebro y el intestino a veces falla y se pierde el tono muscular, se dilata. ¿Sí? Entonces hay dos posibles causas del síndrome de Ogilvy. Lo que pasa es que el síndrome de Ogilvy está un poco más asociado a la disminución de ese estímulo nervioso que mantiene, como te digo, contrario. O sea, que mantiene el músculo en su tono natural, en su tono normal, en su tono natural. Entonces, el síndrome Sí, sí, es algo más nervioso, más nervioso. Entonces, volviendo aquí al tema de la colitis, como el colon está inflamado, está enrojecido, la mucosa del colon está como adelgazada, pero la colitis no es penetrante. La colitis no penetra las capas musculares. La colitis no penetra las capas musculares del colon, como abriéndose el paso, no. Esto pasa en la enfermedad de Crohn, que se va como agrietando, digámoslo así, ¿cierto? Eso no pasa en la colitis, esto pasa en la enfermedad de Crohn. En la colitis lo que pasa es que se adelgazan esas capas musculares, se adelgazan mucho. Esas son las grandes diferencias desde el punto de vista como morfológico de la patología entre la enfermedad de Crohn y la colitis. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de la enfermedad de Crohn? Fístula, un riesgo inminente de fístula. Riesgo de fístula. Mala absorción. Mala absorción. Y eso es de lo, digamos que lo más importante de estas patologías, sobre todo en la enfermedad de Crohn, es entender en qué parte del intestino se absorben principalmente ciertas nutrientes, porque de eso va a depender lo que esté más alterado en una persona con enfermedad de Crohn. Es que esta persona tiene enfermedad de Crohn, pero le está afectando el estómago, principalmente le está afectando el estómago y le está afectando el duodeno, vamos a decir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, dependiendo de esas zonas que estén afectadas, van a ser las consecuencias, ¿no? ¿Cierto? Entonces, estas patologías van a producir una pérdida de la funcionabilidad intestinal. El intestino funciona con dos cosas básicas: absorbiendo y moviéndose, ¿cierto? Es decir, que la motilidad intestinal y la absorción se van a ver afectadas en la enfermedad de Crohn, dependiendo de la gravedad, porque estas patologías tienen recaídas. Se exacerba la patología, se va al paciente para hospitalización, lo tratan antiinflamatorios, chacha, le controlan la patología, otra vez se va para la casa y otra vez puede volver a recaer. Y cada vez que recae, pues se van afectando más otras partes nuevas. Las recaídas pueden tener otras cosas, ¿cierto? Se pueden presentar diferentes fenómenos en cada recaída que una persona tenga, que eso es lo que vamos a ver en este caso clínico. Eso genera a largo plazo hiperglucemia mantenida, renal, porque esta patología es puro antiinflamatorio. Esta patología es puro antiinflamatorio antes que nada, ¿cierto? Porque son enfermedades inflamatorias. Entonces, básicamente, o digamos, inicialmente el tratamiento de todas estas patologías es antiinflamatorio. Bueno,
Entonces, por lógica, a mayor superficie del intestino afectada, pues menos absorción, ¿sí o no? Y si en la enfermedad de Crohn esas partes que están afectadas ya están muy adentro de la mucosa intestinal, pues van a empezar a aparecer ciertos fenómenos como obstrucciones intestinales, estenosis, entorchamientos, adherencias y cosas que ya vamos a ver. Diferentes fenómenos que pueden afectar A largo plazo. sí, a mediano a largo plazo. Diferentes fenómenos que los vamos a ver ahorita, que son consecuencias de esa afectación en la mucosa del intestino. Entonces, dependiendo de las zonas que estén afectadas, algunos nutrientes se van a afectar más que otros. Por ejemplo, si la persona tiene muy afectado el ileón, ¿cuál es la principal vitamina que se absorbe en el ileón? Ahí está el punto con estas patologías, ¿cierto? La absorción. Si la persona tiene muy afectado el ileón, es muy probable que tenga deficiencias de vitamina B12. Entonces, del conocimiento que yo tenga de qué parte está afectada, pues va a tener ciertos riesgos, ¿cierto? Obviamente hay esquemas en internet, hay cuadros donde aparece parte del intestino y cuáles son las principales cosas que se absorben, ¿cierto? Yo por ahí me voy orientando. La colitis va a producir un riesgo de translocación bacteriana. También va a haber problemas con la absorción de agua, porque ¿qué es lo que pasa en el colon? Se absorbe principalmente los líquidos, el agua. Si hay una mala absorción, ¿cómo estarán las vellosidades intestinales en una colitis bien tesa? Están súper aplanadas, hay diarrea, ¿cierto? Frecuentemente hay diarrea, disbiosis de microbiota intestinal y todo lo que eso implica, desde el sistema inmunológico, el riesgo de translocación bacteriana. Creo que en esas personas que ya tienen unas vellosidades muy deterioradas, se supone que no hay una regeneración, se supone, sobre todo con el autoinmune. Entonces, ¿qué manejo sería esa persona para su calidad de vida? Pues hablan en términos médicos, claramente. Lo que pasa es que eso pasa más en la enfermedad de Crohn. Pero el proceso con la enfermedad de Crohn es que procuran desinflamar al 100% con los antiinflamatorios para poder que se mengue la inflamación. Ya si es una persona que tiene un componente inmunológico fuerte, el mismo tratamiento que le hacen a todas las enfermedades autoinmunes, que son inmunosupresores, con los riesgos que eso tiene. Si tiene translocación bacteriana, no se supone que hay que sellar primero. Es que el problema es que toca hacer, o sea, no podemos esperar a sellar. No se puede hacer. Se puede hacer al Por ejemplo, mismo de uno colocar infusión de glutamina al mismo tiempo con probióticos puede ser útil. Sí, lo que pasa es que aquí el asunto, o sea, si vos no quitas la causa, ¿cierto? Si vos no quitas la causa de la patología, el proceso inflamatorio va a estar latente y por lo tanto... Profe, pero si es inmune, sí se puede atacar la causa. Con los inmunosupresores atacando la causa. Esa ¿cierto? sería la causa. Si atacas la causa que es con inmunosupresores, o sea, si inmunosuprimes al paciente, ya ese tejido no va a estar siendo agredido por el sistema inmunológico y podría recuperarse con los riesgos que eso trae, ¿cierto? Con los riesgos que eso trae. Claro. Pero sí puede haber una recuperación, claro. El problema es quitar la causa. Bueno, entonces de esa disbiosis del colon, de la poca absorción o de la mala absorción de agua, pues se derivan ciertas situaciones como una posible translocación bacteriana, hay una disminución de la permeabilidad intestinal, pues, perdón, un aumento de la permeabilidad, o sea, esa translocación bacteriana va a estar asociada a el riesgo
Pero ahí estamos hablando de ambas patologías. Sobre todo la colitis. Si tenemos una arquitectura de las células del colon mala, porque está todo inflamado, hay permeabilidad intestinal, lo que se conoce como un intestino poroso, ¿cierto? Entonces, estas uniones entre las células están malas y puede haber translocación bacteriana, ¿sí? Y eso puede producir una bacteriemia. Que ya ustedes saben lo que es eso, ¿cierto? Y eso puede ser grave, porque puede haber una infección pues grave ahí, una bacteriemia grave, o translocación bacteriana. Y todo lo que se deriva de los problemas de la microbiota, que hay una disminución de la síntesis de glicerina, de los metabolitos de la microbiota intestinal que interactúa con el sistema inmunológico, mayor infección. Todo ese cuento que tiene que ver con la microbiota intestinal. Ustedes saben que el sistema inmunológico está aquí. Ahí. Las bacterias están interactuando con el sistema inmunológico a través de los metabolitos de las bacterias, que se conocen como posbióticos. ¿Ya habían oído hablar de los posbióticos? No. De los simbióticos. Pues esa sería la fibra, ¿no? Probióticos, bacterias. Prebióticos, fibra. Simbióticos, las dos cosas en una sola. Y los posbióticos son los metabolitos de las bacterias que tienen efectos en el sistema inmunológico y en la mente de la persona. Los metabolitos que tienen. Posbióticos. Eso es un ejemplo de posbiótico. Profe, ¿cuáles son los posbióticos? Los de fibra. Pero ¿cuál es la función de ellos? La vitamina K es un posbiótico. Por ejemplo, es un ejemplo de un posbiótico. Un posbiótico es cualquier sustancia que produzcan las bacterias que tienen beneficios para nosotros porque interactúan con nuestro sistema inmunológico y con las células enterocromáticas del intestino. Las bacterias como si fueran Eso es un posbiótico. Es que los triglicéridos de cadena media que se producen por algunas bacterias son un ejemplo de un posbiótico. Y los triglicéridos de cadena media, derivados del metabolismo de algunas bacterias, esos triglicéridos de cadena media nosotros los absorbemos. Entonces mire todo lo que pasa en el colon, ¿cierto? A mayor afectación del colon, pues más problemas va a haber con eso. Otra cosa que pasa es la absorción de alcohol. En la colitis, como aquí se está fermentando, como se está fermentando la materia fecal en personas que tienen estreñimiento crónico grave, cada día que pasa de fermentación sin la persona ir a evacuar, ¿qué se está produciendo? Alcohol. Una fermentación. Literalmente la persona puede sentir dolor de cabeza, mareos, como borrachera, porque está produciendo su propio aguardiente. Está produciendo su propio cirinche, su propia tapetusa. Aparte de hecho, el alcohol es lo de menos, pues sinceramente. Eso es algo que pasa, pero eso no es lo más complicado, porque ¿quién se simplifica el alcohol? Lo sube. El hígado, ¿cierto? El hígado se encarga de eso, pero Mejora la las salud toxinas ¿quién se las carga? Las toxinas. La refuerza, regula, refuerza. No, no puede. Hola. ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo así, profe? Simbióticos. Las toxinas de ahí. Las toxinas que se producen acá pasan, porque es que son compuestos aromáticos y compuestos muy fáciles de pasar al torrente sanguíneo. No, porque es que si el hígado está bueno no se debe generar la gramonema, ¿cierto?
Sí hay absorción de amonio, sí, pero como el hígado está bueno, eso esperamos. La produce en urea. Va a depurar el amonio normal, entonces no va a haber hiperamonio. Pero entonces el hígado metaboliza cierto, si está bien, pero las toxinas No, las toxinas van a entrar y van a hacer daño. Las toxinas van a ingresar al torrente sanguíneo y van a hacer daño, que básicamente es como oxidar moléculas como radicales libres. Funciona parecido a los radicales libres. Bueno, las neurociencias, las ciencias de la neurociencia, ya saben o ya están empezando cada vez a entender mejor cómo altera la microbiota intestinal la psicología de las personas, ¿cierto? Hace rato se sabe que problemas del intestino están asociados con la depresión, ¿cierto? Con la serotonina, pero hay otras cosas mucho más allá que eso, ¿cierto? Como órdenes que puede recibir el cerebro, por lo tanto la persona, de las bacterias que tiene órdenes. Esto me parece estar viendo la salud del intestino en Netflix. ¿Ya la vio? los parásitos pueden. La salud del intestino. Si uno no se desparasita, se le puede dar depresión o pensamientos suicidas. Sí. Una ¿No se lo vio? Es que nos mandó la profe. ¿Ustedes sabían que la cándida, cuando hay candidiasis, la cándida hace que la persona coma más dulce? Porque la cándida que está diseminada en el intestino está enviando señales por el sistema nervioso para que la persona Les mandan aceite de coco y aceite de orégano. pero si le llega azúcar, Sí, por eso se sostiene. Se ha documentado personas que les gustan mucho los deportes de alto riesgo o las cosas riesgosas y el peligro porque reciben señales de diferentes parásitos que las y no desparasitan. Eso es algo que está ahí. Pero bueno, usted puede tener una casilla ahí suave. La cantidad. Hay personas que han tenido parásitos en el Ahora cerebro. sí habla como. La candidata. Pero Cami habla como. La candidata. Conectado con el sistema nervioso. Ya se sabe cómo estamos en psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Cómo se desparaliza? Desparasita. Desparasita el cerebro. Desparaliza. Es que no es por ahí así grande, Me la rueda. son tres. Son dos. Pero no es algo de amplio espectro. Pero ribotril. No, pero ya, la Pero no piensas bueno porque uno se intoxica mucho. y no tiene síntomas estomacales. Hay que leer sobre eso, a ver, yo prefiero las plantas. Se podría volver a ser normal. Bueno, Y si me la tomo un día. Sí, sí pasa. Yo esto que Yo sé que yo puedo volver a ser normal. Mi déficit de atención se podría mejorar. Se puede solucionar eso. Es que la gente es muy pendeja. La gente, yo tengo, parce, cuando uno se lo diagnostica, se ve diferente. Una candidata dura. Vea, hoy no le fue. ¿Tienes cándidas? Es que yo miro, yo sé como que. Abre los ojos. vamos a ir revisando este caso y vamos a ver mirando positivo. Eso es un caso de una persona que tiene microbiota. Es que ay no, yo tengo déficit de atención. Marica, papi, cuando se le diagnostica
sienten y le hacen. Ya lo diagnosticaron. Marica, si yo estoy en este carro. Bueno, entonces esta persona desde el 99, digamos que pues, tiene la patología y tiene una estenosis yeyuno-distal y neoproximal. ¿Qué es una estenosis? Estenosis. Estenosis. No, estenosis. Estrechamiento. Estrechamiento. La estenosis, existe estenosis en el sistema circulatorio y estenosis en cualquier cosa que sea un tubo. Tubo. El intestino es un tubo, las arterias son un tubo. Entonces, una estenosis Ok. ¿por qué se presenta esto? Por el enrojecimiento, por la inflamación, ¿cierto? Entonces, ¿de quién va a ser más la estenosis? ¿De la enfermedad de la colon? Donde hay más vasoconstricción. Más de la enfermedad de Crohn. Porque si usted dice que en la colitis hay posibilidades de que se dilate Porque o es que- de que se contraiga. Exacto. Por eso en la enfermedad de Crohn hay mayor susceptibilidad de que se generen estos fenómenos, como por ejemplo la estenosis. Porque es que como en la enfermedad de Crohn está tocada la musculatura intestinal, hay mucho deterioro del tejido intestinal y por lo tanto se presentan más distorsiones del intestino. Esto es una distorsión del intestino. Claro. Y hay otras. O sea, que sea una cantidad que, o sea, lo demás no cambia, se estrecha es un pedacito. Sí, El otro se mantiene igual, no se dilata. Porque es por fibrosis. Ah, Por fibrosis. Se va generando como esa fibrosis del intestino y se van generando unos pegotes de matriz colágena, elastina y todas esas cosas. Entonces se pone más duro ahí, se puede como obstruir, estenosar. Eso puede ocasionar una obstrucción intestinal. Sí. Claro, si esto se estenosa mucho, esto va a producir una obstrucción intestinal. Profe, ¿y eso solo se da en la enfermedad de Crohn o también en la colitis? Principalmente en Crohn. Porque en la enfermedad de Crohn, como es más penetrante, entonces daña los músculos del intestino. Entonces hace más fácil ese pegote. Entonces eso fue lo que presentó la persona. En el yeyuno distal, ya saben dónde queda eso, ¿sí o no? Y en el ileón proximal. Y si no, hacia anatomía. Es como finalizando el yeyuno y Le hacen una empezando el resección, ileón. que es una resección. El corte no es recepción, sino resección. Le hacen una resección intestinal, o sea que le cortan 20 la parte centímetros. mala, ¿sí o no? Resección de 20 centímetros de intestino delgado con anastomosis terminoterminal. O sea que Lo empatan. o sea, que junta con puntos. le hicieron una resección. Si hay una estenosis y eso está enrojecido hasta acá, Un poquito más atrás. tiene que irse hasta acá. Porque no pueden pegar tejidos que estén enrojecidos, si no, no pegan ni a palo. Tiene que cortar acá. Profe, entonces una persona que le han hecho eso consecutivamente termina con intestino. Vaya, vamos. Vaya, vamos. ¿Se acuerdan que eso? Entonces, en esta primera ocasión le hicieron esa resección. ¿No tenía? Entonces, ya saben lo que es una resección y le hicieron Ah, una sí. anastomosis. ¿Qué es Sí, una sí, ya sé que me anastomosis? está preguntando. Juntan. Juntan. Se juntan el intestino. Ajá. O sea, que quitaron el pedazo dañado. Hicieron una sutura. Y la sutura es de tipo termino-terminal. Hay diferentes tipos de sutura. Termino-terminal, termino-lateral, lateral-lateral. Ahí está para que lo consulten. Le hicieron la sutura, todo bien. Bueno, la persona. Esta persona es joven, ¿cierto? Gracias.
de noviembre. 34, superó. 24. Al corcho, resección. O sea, resecar es quitar. Cortar es simplemente cortar. Quitar es resecar. Entonces, si en algunas partes de la enfermedad de Crohn se fibriosa, hay menos flujo, entonces en las partes donde hay fístula, ¿qué? Pues, porque o en esa misma parte puede haber fístula. Claro, es que me imaginaría que sí. Toda zona que esté enrojecida Y fístula. cualquier zona que esté enrojecida podría producirse una fístula. Aún cuando se fibrosa. Si está enrojecido e inflamado, puede haber una fístula. Si está en un periodo de inflamación. Yo me acabé de no dormir. Bueno, De septiembre. en el 2002, esta paciente presenta fístulas perianales, una fístula perianal. Una fístula perianal. Y entre el 2003 y el 2005 tuvo varios brotes leves a moderados que resuelven con tratamiento médico, que es antiinflamatorio. ¿Qué es una fístula perianal? Aquí hay muchos tipos. Debe ser una mierda. Pues literal. Una fístula perianal es eso. No, profe Manuel. ¿Cuál es la definición de fístula? Unión anormal de dos Es una unión anormal entre dos compartimentos que no deberían estar unidos. ¿Cuál es la unión normal entre el intestino y el medio externo, en el colon? ¿Cuál es la unión normal entre el colon y el medio externo? ¿Cuál es la unión? El ano. El ano es el orificio que comunica el colon con el exterior, no. Claro. Una fístula es una comunicación anormal de un espacio, que en este caso es el colon, con el medio externo, ¿sí o no? Pero la comunicación es por una parte que no es la natural. Mire que no. ¿Cuál es la causa de las fístulas perianales? Hay unas causitas por ahí. Hay unas causitas por ahí. No, de pronto, hemorroides, no. El estreñimiento. Porque se tapó. ¿Ah? No, pero eso no va a ser la ¿Sí o qué? El sexo anal. Cuando hay prolapso anal. Podría. Lo que pasa es que el prolapso anal es una consecuencia del estreñimiento. También podría dar prolapso anal, ¿cierto? Prolapso anal o fístula anal. Los chicos. Bueno, hay diferentes cosillas por ahí. En el 2006, la paciente presenta un cuadro pseudo-oclusivo adherencial. Ya les vamos a mostrar qué es eso. Le resecan 100 centímetros de yeyuno íleo por necrosis de asa intestinal. 100 centímetros, 1 metro. ¿Por necrosis de qué? De asa intestinal. ¿Saben qué es el mesenterio? Sí, saben qué es el, ya saben qué es el mesenterio. Sí, es la red que Los tiene los órganos, cualquier. ¿Cuál es lo que incluso que en el certificado no? En la guía. Yo me la puse incluso antes, yo la tengo también de septiembre, pero del 6. Como se llama, tiene como 6, el delgado tiene como 6 metros, más o menos 7 metros. Entonces, una parte de ese intestino en esta persona Pero se necrosa el intestino pero es que eso no y le tienen que hacer una resección. En ese caso, le hicieron una resección de 100 centímetros de yeyuno y de ilio. ¿Cómo así que un cuadro pseudo-oclusivo adherencial? Eso que ustedes ven ahí se llaman adherencias, ¿cierto? El peritoneo, ¿qué es el peritoneo? es el espacio. El peritoneo, digamos que la capa interna del abdomen está cubriendo pues todos los intestinos y todo este cuento, y eso está separado. Eso está como empacado al vacío, ¿sí o no? Pero eso está separado. Eso no tiene, pues si uno fuera
Cuando le hacen a una persona una laparoscopia, que le insuflan el abdomen con gas para hacerle la cirugía, ¿se han visto? Que le insuflan el abdomen con un gas inerte, pues para que no contamine el abdomen y empiezan a hacer la cirugía, se separa normal y queda así como una bóveda, ¿sí o no? Queda como una bóveda, no queda así. No están. No están en una persona sana. Esto no existe en una persona sana. Esa es la pseudoclusión. Eso se conoce como un síndrome adherencial. ¿Qué es una adherencia? Adherencia que se adapta, ¿no? Se adhiere, se pega. No, pues se adapta. Sí, se adapta. Se adapta. Yo me adapto, A ser adherente. Colágeno. Usted se adapta, usted se pega. Pues Cuando una persona tiene una inflamación intestinal, ¿qué es lo que produce la inflamación? Una reparación. ¿Y qué es la reparación? Una fibrosis. Eso, fibrosis. Un tipo de fibrosis. Cuando una persona, me pasa diferentes nombres, ¿cierto? Cuando una persona tiene apendicitis, tiene esta apéndice aquí vuelta nada roja que ya se le va a estallar, ¿cierto? Ya se le va a perforar. El cuerpo empieza a producir, como un mecanismo de defensa, es formar unas adherencias, eso se conoce como plastron. Un plastron como para tratar de contener eso ahí, ¿cierto? Para tratar como el cuerpo sabe que ya hasta que se revienta eso ahí, entonces empieza a generar una red igual a esta, pero de forma así como la telaraña La telaraña. como una especie de telaraña así. No. Con la telaraña que Spider-Man llega a que te la ponga. Tal cual. Pregúntale que se tenía ropa limpia. Tal cual. Eso es un plastro. Como el intestino de la persona que tiene enfermedad de Crohn tiene diferentes zonas enrojecidas, se puede presentar ese tipo de adherencias. Y esas adherencias, como hay unas que son muy fuertes, pueden estrangular el intestino. Y cuando el intestino se estrangula, se muere, porque se ahoga. Así que cuando lo bajan a uno, y me pone morado, se muere. Así igual. Así igual. Hay un proceso, miren que eso es puro colágeno, o sea, eso es pura fibra colágeno. Eso toca liberar o retirar para tratar de solucionar eso. Eso se conoce como liberación de adherencias. Liberación de adherencias peritoneales, ya saben lo que es. el Frankie. Sí, es que eso es colágeno. Y son fuertes. Y ese síndrome adherencial, cuando una persona tiene un síndrome adherencial muy grande, eso, o sea, toca llevar la cirugía, empezar a quitarle todo. Entonces, miren lo que es una adherencia. Ya saben eso dónde sale, para que es una forma simplificada. Entonces, esas fibras colágenas de un intestino que está inflamado se puede pegar con otro intestino que está inflamado. O si un pedazo del intestino está inflamado y el otro no, pues el otro le pasa la inflamación. Y se pegan. Ahí puede haber una fístula, ¿no? Sí. Si el intestino se pega con el peritoneo, ¿eso cómo se llama? Si se genera una fístula, enterocutánea. Una fístula enterocutánea. Pero si es un intestino con otro, y se hace una fístula Atmosférico. enteroutérica. Muy bien. Hay diferentes tipos de fístulas según, excelente. Ahí va. según la comunicación. Según la comunicación. Entonces, si se une el intestino con la vejiga, ¿cómo le llaman? Enterovagina. Enterovesical. Wow. O sea que la persona va a empezar a orinar con materia fecal. Ah.
Claro, si es entero, es entonces hay una infección ¿cómo también actúa? en la microbioma. Empiezan a comprar, por ejemplo. Curioso, Pues, Curioso, No, doloroso. curioso de si es una fístula entre el intestino y la vagina, ¿cómo se llama? Enterovaginal. Y le sale materia fecal. Por la vagina. Esas cosas pasan. No, y entonces el otro dice que cómo va a pasar la materia eso no fecal por pasa. ese tubo. ¿Por cuál tubo? Por ese, por ese. Por el tubo. Eso, oye, no es así como es agua, pero sí. Agua con popó. Bueno, eso es grave, eso toca es. Sí, Va a crece. empezar como a apretar todos los intestinos y los va como a pegar y los va a obstruir. Entonces hay una obstrucción oclusiva, que es lo que aparece ahí. Una obstrucción. Se oclusiona el esconde. Entonces este se va a pegar con este y se pegan los dos y puede haber como una especie de pegote y de nudo ahí, colágeno, y eso se conoce como un síndrome oclusivo, que es lo que aparece acá. Pseudo-oclusión. Pseudo-oclusivo adherencial. Porque es que el intestino no está malo, el está malo es por fuera de la adherencia. La adherencia es lo que está obstruyendo el flujo. La adherencia es lo que está obstaculizando, pero el intestino está bien. Ya llevamos casi 2 horas de clase. No puedo No, es que no es, uno es a través del colágeno. El flujo es cuando se pega un intestino y hay una inflamación, aquí hay un pegote de fibras colágenas y de cicatrización y se hace un hueco. Esto es la fístula de Chanel. Es una fístula. O sea, ahí puede haber un riesgo de formación de fístula. Hay un riesgo de formación de Lo fístula. empiezo a Cuando se ver. pegan. Porque si esa misma parte se vuelve a inflamar, vuelve y se necesita reparar, pero Es que si hay Ve, un lo plástico, empiezo a ver, es porque hay ¿cierto? inflamación. Si hay un plástico o si hay una adherencia, es porque hay una inflamación, porque la adherencia no se hace de gratis. La adherencia se hace es porque hay una inflamación ya. Ustedes han visto cuando se forma un absceso, que el absceso es fibroso. Es como mucoso pero fibroso. La materia, el pus de un absceso es como fibroso. Porque la inflamación genera fibrosis. Bueno, eso son otras cositas. Eso es la famosa hernia. ¿Sí conocían lo que era una hernia? ¿Sí sabían lo que era una hernia? Si la hernia es pequeña, es más grave que si la hernia es grande. Si la hernia es grandota, presiona más. si la hernia es grandota, el intestino queda libre aquí afuera. Pero si la hernia es pequeña, lo va a ahorcar, lo va a estrangular y se va a morir. Por eso la hernia pequeña, sí, por eso es que la hernia pequeña es más grave que la hernia grande. ¿Conocen? ¿Han visto pacientes con hernias grandes? Que se les hunde. Sí. O sea, usted le ve el intestino, casi que se lo ve una y se le hunde, se le sale. Se le hunde y se le sale, porque es una hernia gigante. Sí, el intestino es el que le sale. No es que se le salga aquí afuera, sino que se le sale por ahí abajo también. Pero cuando el intestino, cuando la hernia es muy pequeñita, el intestino queda así. Proy, porque Así. las hernias es porque se dan cuando uno levanta cosas muy pesadas o así. Porque es que este tejido muscular y el tejido colágeno que hay natural después del peritoneo se debilita como con una estría, es una estría. Una estría es una hernia avanzada. Una hernia es una estría avanzada. Porque se debilita y se Una estría. se abre como parecido a lo que pasa en una estría. Entonces que la estría es una parte de la piel que es muy delgadita. Sí. Porque se estira. Descansito. Es una hernia de la columna vertebral, es una hernia discal. Es que el disco
que es una protuberancia por un debilitamiento ahí en esa parte. Eso es una hernia discal. Que esto se va a empezar a producir por montones con el famoso peso muerto que están haciendo por ahí. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque levantan demasiado peso Sí. sin una Ah, bueno, pues sin adaptación. Sí, claro, sin adaptación. Eso está empezando a pasar mucho. Miras con ese ejercicio. Filas. Es muy delicado. Corre. Como eso se puso de moda. Eso se conoce como un bulbo. Vamos a ver si entienden cuál es la causa de esta cosa. ¿Quién podría ser el dibujo de un intestino al que podría pasar? Yo creo que tiene que ver. Perdió la masa muscular. Es una estenosis doble. En la misma, es una estenosis que se dio paralela y por lo tanto ese crecimiento generó una circunferencia y por tanto se amarró. Es una estenosis, no es paralela, pero sí es doble y están seguidas. Entonces como que Es una doble estenosis. O sea, Pero la estenosis no es la pérdida del músculo del estómago. Bueno, esto no me gusta. ¿sí o no? Menos mal porque ese mejoró así. Facilito se enrollan las dos. ¿Sí o no? ¿Ya lo entendieron? claro, Sí. Entonces, esta zona es esta. una doble estenosis. Esto y esto Sí, es esto. Ahí hay un problema. No, es el estrechamiento normal. Eso es una obstrucción. ¿Y por qué se estrecha? Y la intususcepción, ¿sí se entiende también, sí o no? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que es una intususcepción? Nosotros nos dijeron, a nosotros fue una niña con una, ella nos dijo invaginación intestinal, que era como algo así, pero más grave, se metía en todo. Eso es una invaginación. Eso es lo mismo que una invaginación. ¿Cuál es cómo debería estar el intestino para que esto pase? Sí, que también tiene que ver, no es una estenosis que no es doble, se mete dentro de la Adelgazamiento del Sí, intestino. hay un descenso que es una estenosis doble. Entonces esa parte se va hacia abajo. Sí, esa parte se mete Sí. acá. Sí. Entonces hay riesgo de diverticulosis en esas dos La extremos. primera parte fue No. Simplemente se podría Que se ocasionar juntan, obstrucción. pero no deben estar juntas. A ver, este es un saco, un buzo. Pero también como por adelgazamiento del intestino, profe. Profe, Vea. Samu, es como si el músculo hiciera el Samu. Como si el intestino hiciera esto, o sea, Se mete quedara. con otro. se mete con otro. Pues no, mira, pues en la radiografía se ve como si. Es como si hiciera otra tabla. Eso no sirve. Era más No. Eso es lo de Ya, con plastilina no tengo. ¿Por qué se puede meter este dentro de este? Porque este está más dilatado. Le da como- No se sostiene. le da la entrada. Entonces está más dilatado, está más flojo. Ese está un poquitico más bueno. Porque se dilata más ese lado que el otro. Porque en la enfermedad de Crohn hay zonas que están enrojecidas, dilatadas. Y la otra está normal. No siempre hay estenosis, ¿cierto? No siempre hay estenosis. O sea que eso no pasa Estos en la fenómenos, colitis. muchachos, podrían pasar en la enfermedad de Crohn, podrían, ¿cierto? No es que pasen todos. Pero claro, es que aquí como hay una parte que está más ancha, más dilatada, porque está más débil, porque está inflamada, y puede haber un pedazo del intestino que esté sano, porque esa es la característica de la enfermedad de Crohn. Y unas partes están sanas, con un tono normal, y otras partes están con otro tono diferente. Pues por eso podría pasar eso. Entonces en el tránsito intestinal, en ese movimiento del intestino se va. Se juntan. Bueno, 2008, nuevo brote severo, con afectación del hilo distal, pancolon, o sea, ¿Y qué sucedió? enfermedad de Crohn.
Pancolo. Solo eso. Porque es que como la enfermedad que Nuevo brote. hay unos Nuevo brote. Ilion distal, pancolo y hace una fístula perianal. Otra. ¿Qué es pancolo? Pancolo es todo el colon. Mira que hay una afectación de todo el colon. Pancolitis de todo el colon. ¿Qué señalitis? Requiere transfusión por rectorragia. 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 Todo. Ay, sí, la media. Le hacen tratamiento antiinflamatorio, chachacha con esto y bueno. Estenosis segmentaria a nivel del líquido. ¿Qué es una estenosis segmentaria? Un debilitamiento intermitente. Vean la llave. Una estenosis El nudo. segmentaria. No. A nivel del líquido con dilatación pseudo aneurismática Entonces enrollan. o estenótica. O sea, una estenosis segmentaria. Pero creo que la enfermedad conlleva a muchas cosas, o sea, todo lo que vimos puede tener Profe, una persona con siempre que enfermedad pasa crónica. esa parte de allá, ¿se hace el nudo o no siempre? Creo que es hereditario. No siempre. Pero Pues increíble que tantas cosas pueden pasar. Se dio esa Con pseudo aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? No, que se Lo rompió. contrario a la estenosis. Una dilatación. ¿Sí o no? es una enfermedad crónica. Un aneurisma. Ya. ¿Qué es un aneurisma? Lo contrario a la estenosis. Un aneurisma es una dilatación. Profe, lo que usted dijo, un aurismo con un dilatación del lado de y neurosa, parecido a eso. Sí, lo que pasa es que el hollín es un tramo largo del colon que se dilata y generalmente es el marco izquierdo. Pero sí, es como una dilatación. Profe, el aneurisma no es sí o sí que se estalle. ¿O no sí? Es un estallido. Eso es un derrame. Estallido social. Pero entonces sí es cierto. O sea que tiene estenosis. La estenosis es que se cierra. Pero no por lo que es, sino por un aneurisma. Por la... La estenosis Por la es que fibrosis. se cierra. Por las características del tejido que están deterioradas. Y la estenosis también es por lo mismo, porque el tejido está laxo. El tejido está laxo, se puede haber partes donde se cierra estenosis o partes donde se ancha. O sea, donde se generan, por eso se llama pseudoaneurisma, porque el aneurisma ¿en dónde pasa? El aneurisma es arterial. Solo mismo. La aneurisma es arterial, por eso se llama pseudoaneurisma. Porque es como si fuera un aneurisma, pero en el intestino, no es un aneurisma. Por eso se llama pseudo. Porque el aneurisma no pasa en el intestino, el aneurisma pasa en La arteria. no, en cualquier parte de las arterias. Puede haber un aneurisma en la aorta descendente. Puede haber un aneurisma en la aorta descendente o en el cerebro o en cualquier parte del cuerpo. Lo que pasa es que las aneurismas son más comunes en el cerebro. Más o menos eso es lo que tiene, una parte dilatada y otras estenosis. Preestenótica es que está antes de la estenosis. Preestenótica es que está antes de la estenosis. Cuando uno está en clínica, toca leer todos los informes quirúrgicos. ¿No? Si usted recibe un paciente de cirugía y no lee el informe quirúrgico, ¿usted cómo va a entender cómo está el paciente? ¿Qué le hicieron? ¿Cómo está el intestino? Se tiene que imaginar. Porque si no, estamos como Yo creo que vamos a montar un negocio de carne. Peritonitis fecaloide, ya que ya hizo peritonitis. Alguna de estas vainas del reventó, lo que sea, pudo haber sido, hizo una peritonitis y le resecaron 150 centímetros de intestino, incluyendo la porción terminal.
O sea que la porción abdominal es unirla todos. Dale un porcentaje de la ¿El hilo con qué se conecta? Solo que la misa. Con el ciego, ¿cierto? Pues con el resto. Espere. Marica, es que dicen muchas cosas. O sea que tiene el Jeju, ¿no? No, pues antes yo puse clase. Y conectado con el recto, porque ya no tiene esa parte final del hilo. Bueno, desarrolla fístula intercutánea de alto delito. En ese puro operatorio persiste. Eso no me lo dijeron, eso es un caso real. Para que no digan que se va a exagerar. Profe, entonces, El posoperatorio se desarrolla la fístula en el posoperatorio que persiste a pesar del NPT y tratamiento médico. Bueno, necesita una intervención, le hacen una resección de yeyuno y de ilio, no se sabe la longitud. Y así sucesivamente. ¿Qué? Le hacen colectomía total. ¿Qué es colectomía total? Tenía Todo. pancolon. Tenía pancolon, ¿sí o no? O sea, tenía pancolon. Ya le tuvieron que retirar todo. Entonces, el remanente del intestino es probablemente o aproximadamente menor de 2 metros. Lo que le queda al intestino es menor de 2 metros. Cuando una persona tiene más del 70% del intestino resecado, más del 70% más o menos, eso es intestino corto, ¿cierto? Esta persona tiene un síndrome de intestino corto que viene que se fue presentando con el tiempo. No fue, muchachos, que es que la paciente en la primera intervención quirúrgica sale con intestino corto, no, fue a través del tiempo. Una cosa, después la otra, después la de más allá, le fueron cortando, y al cabo de cierto tiempo, X tiempo, va a haber un punto en donde el paciente salga de cirugía ya con el diagnóstico de intestino corto. No va la primera, ¿cierto? Pero tiene que haber alguna de esas en donde ya, bueno, ya se le quitó tanto por ciento, ya eso es un síndrome de intestino corto. Entonces aquí hay una serie de preguntas. ¿La paciente tiene síndrome de intestino corto? Sí. La resección es mayor del 50% del intestino delgado y el intestino remanente es de menos de 2 metros. O aproximadamente de 2 metros. O sea, intestino corto mayor del 50 o del 70%. Intestino corto, lo que pasa es que como no tiene colon, entonces le quitaron el 50% del delgado y todo el colon. Eso más o menos le hace tiempo. Si tuviera el colon completo, 2 metros de intestino delgado más el colon, no está tan grave la cosa. Pero como ya del delgado, sí. ¿Qué manifestaciones clínicas son típicas del síndrome de intestino corto? Como hay mala absorción, hay diarrea. Mira, ya estamos en el contexto de un paciente con intestino corto. Ya acabo de salir de cirugía con intestino corto. Entonces hay diarrea porque no va a estar absorbiendo nada. Muchachos, obviamente, a ver, metamos el ojo. Obviamente, un paciente con síndrome de intestino corto, recién salido de cirugía, le vamos a poner vía oral o enteral. No trófica. De pronto para medir tolerancia puede ser. No recién, sí o no, no ahí mismo. Pero sí, por ahí los 3 días, que ya pegué todo lo que le hicieron. Y eso se hace con el aceite de metileno. 3 días. Se le hace la prueba de aceite de metileno para mirar que no haya filtraciones y ahí sí se le comienza. Que no come Sí, pilas. Vean NPT. Hacía ya colostomía o ileostomía. ¿Ustedes saben lo que es eso? Sí. Colostomía, en este caso hay colostomía. Si no tiene colon, ¿cómo va a haber colostomía? No. Es una colostomía. En el colon.
colon y la otra. Ileostomía, pero es una a un lado y otra. Pero tiene una de las dos, o sea, no va a tener las dos. No tiene colon, Y la ileostomía. diferencia de esas ondas es que usted por ahí literalmente puede licuar todo y dárselo el paro. O usted se puede echar la Una carne de la colostomía ropa, puede ser derecha o izquierda, se le ¿cierto? pasa. O la I. O la I. Por Si cualquiera hay de los dos. colon, pero le hacen una resección de el colon izquierdo, por ejemplo, o de esta parte. Le quitan esta parte, ¿sí? A ver si lo puedo pasar Esa persona como va a evacuar. Tenemos la colostomía, ¿sí o no? Si no hay colon, lo que le hacen es una ileostomía si hay ileo. Si no hay ileo, es una fístula de descarga o una yeyunostomía de descarga. No confundan esa yeyunostomía con la yeyunostomía pantoideo-enteral, ¿cierto? Porque es de descarga, de materia fecal. Porque él dice que no le están dando carne, entonces seguramente. Si hay colon, colostomía. Si no hay colon, le hacen una ileostomía, por lo general. una ileostomía. Por ahí va a evacuar. El resto del intestino es posible que no tenga suturas o si las tenga. Hay que mirar que tenga. Hay que mirar que, por eso es que hay que leer bien todo eso. Puede tener una anastomosis del intestino, ¿cierto? Una anastomosis aquí. Y más adelante tiene la ileostomía, porque no tiene colon. Eso puede ser una. O la otra es que todo el intestino esté íntegro, sano, y que tenga la ileostomía o la colostomía. Pero el resto del intestino está bien. El resto del intestino remanente. La colostomía y la ileostomía no son propias del síndrome del intestino corto. Una persona puede tener el intestino con una longitud normal, pero tener una colostomía o una ileostomía. ¿Cierto? Eso es independiente. Si la persona sale de cirugía con el intestino íntegro, pero con ileostomía, se puede esperar un día para empezarle comida. Y si está extubado, vía oral. No. Una ileostomía o una colostomía y no tiene nada más y está extubado. Comida, ¿sí o no? Está intubado, enteral. Pero eso no, porque es que el sistema digestivo está intacto, eso es lo que tiene una colostomía. No impide para nada. Pero si hay otras suturas por ahí, no sé qué, no sé cuántas, ahí sí toca esperar a que eso pegue. Toca esperar a que eso pegue. Cuando eso pegue, en el contexto del síndrome de intestino corto, le vamos a empezar trófica de una, por los beneficios de la trófica. ¿Cuál va a ser el soporte principal? El síndrome de intestino corto. La parenteral. La parenteral. Va a ser lo que le vamos a poner de una. Pues una vez sale la Sí, parenteral, ¿cierto? Y lo más rápido posible, día hora lo enteral, dependiendo de si estás tomado o no. Porque hay que procurar por que ese intestino remanente no se desadapte más. ¿Cómo se desadapta más? Sin recibir comida. Sin recibir comida se va a desadaptar más. Entonces ya vamos a ver. En el pequeño, un paciente con síndrome de intestino corto para Ay, sí, un momentito. Ya son las pero horas. post-quirúrgico inmediatamente. O no cualquier otro que ya no tenga corto, pero no tenga ningún riesgo de que haya filtración normal. Si la persona no es posquirúrgica pero tiene síndrome de intestino corto y ese intestino no ha logrado la adaptación, tendrá que continuar con panterapia hasta que logre la adaptación, que eso es lo que vamos a hablar. Hay unas transiciones, unas fases de esta patología, ¿cierto? Cuando sale con el síndrome de intestino corto, el intestino empieza a hacer unas adaptaciones. El intestino empieza a modificar su estructura y a mejorar la absorción. El objetivo es que esta persona con síndrome de intestino corto logre recuperar el peso que haya perdido y mantener el peso. Si una persona recupera un poco su peso
o por lo menos no pierde más peso, sino que mantiene un peso, ¿eso qué me dice? Que el intestino se adaptó. Sí, que con esos metros que quedó le está dando para que se mantenga su peso. Bueno, igual no lo mide por la sonda de drenaje. Pues si está absorbiendo bien o no. No, porque uno por la sonda de drenaje no mira si está absorbiendo o no está absorbiendo. Eso lo miras con el peso. Si se está adaptando el paciente al síndrome de intestino, es decir, si el síndrome de intestino corto tiene una buena evolución, el paciente tiene que aumentar peso, tiene que ir ganando peso. Entonces, la fase hipersecretora es la inicial, los primeros días. Hipersecretora porque está con mucha diarrea. Pero ya sabemos por qué es la diarrea, porque no está absorbiendo bien. Pero es que para eso está la NPT. Cuando se habla de que no se por 3 días tampoco se le Como este paciente no tiene colon, va a tener unas condiciones especiales con la dieta, ¿cierto? Cuando el paciente no tiene colon, la dieta tendrá que ser con unas características, no puede ser muy alta en líquido porque si es muy alta en líquido no tiene la capacidad de absorber ese líquido y le vas a provocar la diarrea. Muchachos, acá con la colitis me faltó el trastorno hidroelectrolítico, ¿cierto? Porque en la colitis grave puede haber un trastorno hidroelectrolítico por la absorción de líquidos y electrolitos. ¿Sí o no? Bueno, esa fase hipersecretora es la inicial, los primeros días. Después se empieza a generar la fase de adaptación. ¿El intestino cómo se adapta? Se adapta de dos formas. Primero, aumenta la longitud intestinal. No es que le vaya a crecer otro intestino nuevo, no. O que le vaya a aparecer el colon, ojalá. Pero si hay cierto aumento de la longitud del intestino. Que es que tenía 2 metros de intestino delgado. Le puede aumentar un poco más, ¿cierto? Le puede aumentar un poco más la longitud. No es porque ese que le quedó cortico testigo. Sí, es como si se fuera un crecimiento. Es como un crecimiento, pero sin un límite. Ojalá fuera es como un límite. Eso pasa. Y hay un aumento en el crecimiento, pero es poco. Lo que más pasa es que esas vellosidades intestinales presentes en ese intestino se van a adaptar mucho más a absorber más. Entonces, las vellosidades intestinales aumentan su longitud, ¿cierto? Aumentan su longitud. Por lo tanto, al aumentar la longitud, ¿qué pasa con el área de absorción? Aumenta. Y si aumenta el área de absorción, va a mitigar ese problema, ¿cierto? Va a absorber mejor. Entonces hay unas modificaciones como estructurales, anatómicas y otras más funcionales. ¿Sí? Es decir, esa vellosidad intestinal va a absorber mucho más de lo que absorbe el intestino de una persona normal. Eso es una de las adaptaciones. ¿Ustedes se creen, muchachos, que cuál es la diferencia entre los vellos intestinales del duodeno y del hilo terminal? Son más pequeños los del hilo terminal. Si una persona tiene, porque como al duodeno es donde está llegando toda la comida del intestino, si una persona tiene hiperfagia y está comiendo demasiado, las vellosidades intestinales del hilo terminal se van a empezar a adaptar y es que está llegando más comida, ¿cierto? Al final del recorrido está llegando más comida, entonces vamos a adaptarnos, ¿cierto? Pero por lo general, como lo último que llega al hilo terminal y llevas unos sobraditos de lo que no se pudo absorber más adelante, entonces las vellosidades intestinales del hilo terminal tienen las un poco más pequeñas que las del duodeno. ¿Sí se entiende eso, cierto? Eso es por simple lógica de adaptación fisiológica. Entonces, lo que le pasa al intestino es que ese pequeñito intestino que tiene se va a adaptar lo que más se pueda, hasta donde le dé. ¿Quién me dice eso? El peso. Si la persona sigue perdiendo peso, eso es un fracaso intestinal.
es un fracaso de la adaptación. Después de que se genere la adaptación, se genera la fase de estabilización. ¿Cuál es la fase de estabilización? La persona con su tratamiento, con su vía oral, se va a mantener estable en su peso. En algunos casos se logrará eso, en otros casos no se logra. Cuando no se logra, eso se llama falla intestinal. Y la falla intestinal solamente tiene una solución, que es el trasplante intestinal. No hay más que hacer, ¿cierto? O se trasplanta, o esa persona va a quedar dependiente del NPT mucho tiempo, obviamente eso pasa. Por ahí me leí un artículo muy chévere sobre monoterapia con omega 3 en una paciente que estuvo como 2 años y medio con parenteral, porque tuvo esto. Entonces estuvo como 2 años y medio con parenteral y obviamente hizo de todo a las consecuencias de tener una parenteral prolongada, de todas estas cosas. Disbiosis intestinal, ya vamos a mirar. Disbiosis intestinal, hizo de todo porque estuvo con el NPT un montón de tiempo. Entonces, cuando no se logra la adaptación intestinal, o seguimos derecho y salimos temprano. Sí. Pero vaya a ordenar. Entonces, ese es como el paso a paso, ¿cierto? Se logra adaptar, la persona sale con parenteral. Cada vez va a necesitar menos parenteral. Si se logra adaptar, va a recuperar peso, o no lo pierde, se le desmonta la parenteral, sigue con la vía oral, con eso se mantiene su peso, se adaptó. Se puede demorar hasta 1 año, 1 año y medio, 2 años en ese proceso de adaptación intestinal. 1 año y medio más o menos. Si no se logra la adaptación, es un candidato para trasplante intestinal, porque continúan con el NPT, con los riesgos que eso tiene, y mientras esperan que les salga lo del trasplante, toca parenteral. Y parenteral obviamente domiciliario, porque no vamos a tener un paciente sano sin sano. Vamos a tener un paciente sano, estable, que no tiene nada de gravedad, hospitalizado, recibiendo NPT intrahospitalario, no se va a pagar hacer. Tiene que ser una muerte por traumatismo, craniopatía, o puede ser alguien murió, que se sano y que puede ser inmediatamente. Pero quien dona el intestino, sí, no, las personas que tienen muerte encefálica son los mejores candidatos para. Pero es la única. No es la única. No es la única. Lo que pasa es que cuando hay politraumatismos, a veces hay órganos que sufren y que se dañan y no pueden ser candidatos para trasplante. Por eso, la muerte encefálica, cuando se diagnostica muerte encefálica, es el paciente más candidato para trasplante, para donador de órganos, de una mecánica como trasplante. Listo. Hay una serie pues, de cosas con el manejo médico para mitigar los efectos, cuando hay diarrea, ¿cierto? Antidiarreicos, todo ese tipo de cosas. Muchachos, aquí en este tema hay una cosa que es importante y es la hiperfagia. La hiperfagia mejora la adaptación del intestino. Entre más alimento le ponga usted al intestino, más rápido se va a adaptar. Obviamente tenemos que ir sin miedo, pero tampoco vamos a generar una diarrea porque le estamos dando un montón de comida al paciente. Lo más agresivos posible, con el tratamiento en ese caso mixta, vía oral más parenteral, para irle metiéndole caña al intestino para que se adapte lo más rápido posible. ¿Y cómo se adapta más rápido? ¿Con oligomérica o con polimérica? Con polimérica, si es una alteral, pues vamos a procurar darle una polimérica para que se adapte más rápido. Pero me imagino que si ya está en la etapa pues, de alimentación vía oral normal, sí. Sería pura proteína, carbohidratos complejos, en la literatura, que la profe les va a pasar a ustedes, que les pregunta qué con eso, ahí hay unos cuadros y unas referencias en donde se establecen las diferencias en la dieta de una persona que tiene colon y que no tiene colon. Eso es lo más grande que modela este tratamiento nutricional. Si el paciente tiene colon, eso es lo que hay que dar. Si no tiene colon,
tal cosa, ¿cierto? Y ahí juega el tema de la proteína, los carbohidratos y la grasa. Entonces la hiperfagia es muy importante, madrugarle al paciente lo más rápido posible a darle alimento en ese intestino para que logre la adaptación. En este caso, bueno, esta muchacha le empezaron tolerancia de la vía oral al séptimo día, estuvo con parenteral, obviamente buscando cubrir con la vía oral cada vez más, ¿cierto? Buscando cubrir cada vez más, desde el inicio de la tolerancia hasta el mes se le estaba cubriendo el 70%, que no es suficiente para quitarle la parálisis. O sea, si esta paciente no logra el 100% de transporte por vía oral, le podemos usar la parenteral. ¿Cómo se da cuenta uno de que no tolera el 100% de la vía oral? Cuando yo le empiezo a dar todo el aporte del 100% y hasta más, porque si lo tengo que recuperar no le puedo dar el 100%, tengo que dar el 110%, 115%, ¿cierto? Si perdió peso para recuperarlo. Pero vamos a suponer que le tenemos que dar el 100%. Si no logramos darle el 100%, ¿uno cómo se da cuenta de eso? Cuando le sube el aporte, empieza con distensiones, con diarrea, a presentar, obviamente, malestar por mala absorción, significa que no han logrado la adaptación de ese 100% de calorías que yo le programé, 30 calorías, 35. No lo logra. Entonces esta persona, al alta, se fue con 7 parenterales por semana, o sea, todos los días parenteral, ¿cierto? Y después un mayor aporte por parenteral. Y conforme pasó el tiempo, a los 11 meses, ya necesitaba 3 parenterales por semana. O sea que la mayoría de los días de la semana estaba con vía oral. Estaba comiendo más, entonces estaba... ¿El peso qué? El peso aumentó, ¿cierto? El peso aumentó. Sin embargo, en este caso, a esa paciente no logró la adaptación final. No la logró. Entonces esta persona se quedó necesitando parenteral, o sea que no logró el 100% del 100% del aporte por nutrición, por vía oral, y entonces tuvo un fracaso intestinal. Entonces fue candidata. Esta paciente es candidata a trasplante, pero antes, como esta paciente está rayando, como que casi que le dio, pero no le dio, entonces hay los procedimientos quirúrgicos para mejorar unas estrategias para mejorar la superficie de absorción y para mejorar la adaptación del intestino. Para hacer que el tránsito intestinal, porque aquí hay una cosa muy importante, la velocidad del tránsito intestinal compromete la absorción. Si hay un tránsito intestinal normal y si hay un tránsito intestinal lento, ¿cuál se absorbe mejor? En el lento se absorbe más, no. Claro, eso es lo que hace. Permanece más tiempo, entonces va a mejorar. Eso es lo que pasa aquí. Como el tránsito ya no va a ser de chorizo, como dice el carnicero, sino que va a ser más lento, va a aumentar la absorción de los nutrientes, la absorción de nutrientes. Y hay diferentes estrategias quirúrgicas para eso. Entonces, algunos pacientes los evalúan, pues se reúnen en la junta médica, toman la decisión de hacer esos procedimientos quirúrgicos a ver si así logra finalmente evitar el trasplante. Esto es una forma. Podría haber trasplante de tramos de intestino, no de un intestino completo. Podría haber. Y si no, fine. Soy Bolivia.
Porque también hay mucha gente que rechaza por el mismo cuerpo. Sí, claro, ya después de que si le logran trasplantar el intestino al paciente, ya ahí hay otros riesgos, ¿cierto? Que lo rechacen o que presente dehiscencias. No hemos hablado de la dehiscencia, ¿cierto? No. Hablamos de la adherencia, pero no hablamos de la adherencia, sí hablamos de la dehiscencia, pero en otra clase. La dehiscencia es cuando una sutura se suelta, se desprende. Entonces, en esos casos, en esas cirugías, hay riesgos de dehiscencia. En todo tipo de sutura intestinal hay riesgos de dehiscencia. ¿Quiénes tienen más riesgo de dehiscencias? Y por lo tanto de filtraciones y por lo tanto de peritonitis. Cuando está la fermentería, con un mal estado nutricional. Con un mal estado nutricional, cuando el paciente tiene una bajita, cuando tiene desnutrición. Entonces, tienen un mayor riesgo de dehiscencia. Y la dehiscencia es un alto riesgo de peritonitis, porque se va a filtrar la materia fecal y puede haber muy fácilmente peritonitis. Entonces, la profe les va a enviar el trabajo. Ya los envió. Ya no espera. Lo que pasa es que la profe dijo que ya estaba harto de ustedes, que yo le di la clase de hoy. Bueno, ahí ya tienen, yo no sé qué les puso en el documento, ese documento está, es un documento actualizado, muy cortico. Definitivamente, oiga los documentos. No, están mejor sintetizados. A lo que es. Es diferente. Es que en serio, primero los documentos eran una cosa. Ahora son más sucintos y a lo que venimos. Bueno, dudas, preguntas para que se vayan.